Buenos días. Empezamos con otro capítulo en los enigmas pendientes. Y este capítulo, que es el segundo, se llama Mapas prodigiosos en la antigüedad. Dice, el padre de las casas, que es, sin duda, uno de los historiadores más sensato y veraz de cuantos se han ocupado de estudiar la gesta española en América, dejó escrito, y seguramente con cierta ironía, que Cristóbal Colón, en su viaje famoso del descubrimiento, no fue a la aventura, que todo, absolutamente todo, estaba calculado prácticamente al minuto y al milímetro, que nada más había abandonado al azar, que, en fin, el almirante conocía perfectamente a dónde iba y cómo debía navegar y cuánto para arribar allí. A simple vista, y por supuesto en su época, recordemos que Fray Bartolomé de las Casas fue contemporáneo de Colón. La afirmación del misionero resultó un verdadero ataque al prestigio que nadie cuestionaba del navegante. Negar el mérito y el riesgo que supuso el viaje con aquellas embarcaciones frágiles y no demasiado aptas para la navegación de altura, siguiendo un rumbo desconocido que nadie se atrevió antes a desafiar, ignorando qué corrientes oceánicas y de qué intensidad podrían encontrar, provistos solos de unos pocos elementos técnicos, brújula, astrolabio, cuerda de nudos y algún rudimentario más, era enturbiar una página gloriosa de la historia de España, y a eso no había derecho. Claro que lo que no sabían entonces es que la afirmación de las casas no había sido lanzada sin fundamento. Sabía el frailecito lo que se decía y aún resultó prudente. La verdad es que el almirante lo cubrieron de honores, de momento, que luego la codicia lo despojó, y al misionero se le hizo poco caso. Pero no le importaba a las casas los desdenes que le acarrearon sus insinuaciones y sus ironías. Era un hombre preocupado sobre todo por su labor apostólica, y lo que le interesaba principalmente era humanizar el proceso de conquista para que los indios no fueran excesivamente maltratados. No lo consiguió, dicho sea entre paréntesis, que eso a nosotros ahora no nos debe ocupar. Lo que sí nos interesa es la referencia a que el descubridor, en realidad, no descubrió nada, todo estaba ya descubierto. De eso hoy ya no nos cabe ninguna duda. De una manera u otra, el almirante consiguió unos mapas extraordinariamente minuciosos y en secreto los utilizó. ¿Cuáles pudieron ser estos mapas? Vamos a intentar localizarlos y vamos a investigar también su origen. Sepamos, no obstante, previamente, que el planeta Tierra es conocido por su totalidad desde hace milenios y que de ello existen referencias indudables en casi todas las culturas. Por ejemplo, y con el ánimo de citar a un autor muy conocido, ¿a qué océano y a qué islas y continente pudo referirse Platón en estos términos? El Atlántico es navegable desde la isla situada al oeste, desde los estrechos que vosotros llamáis las columnas de Hércules. Desde ella podían alcanzarse otras islas y desde estas era factible pasar al continente que había frente a ellas y que circunda al verdadero océano. Es decir, más allá del estrecho de Gibraltar, haciendo escala en las Islas Canarias, se llega a las Antillas y desde allí a América, el continente que circunda o limita el océano Atlántico. En la Vishnu Purana, que es un libro sagrado de la India milenario, se describe perfectamente un gran continente dividido en dos, con forma de arco, por debajo del mar de leche. Se trata del continente americano, dividido en dos por el istmo de Panamá y situado bajo los cielos blancos, mar de leche del Ártico. Y en un antiquísimo libro del Tíbet se describe un mapa en el que quedan situadas con precisión Jerusalén, Babilonia, el mar Caspio, etc. Heródoto, ya en el siglo V a.C., escribió que Aristágoras de Mileto poseía una tablilla en la que estaban grabados los mares y las tierras. En la Universidad de Yale se guarda un mapa fechado en 1440 que demuestra sin lugar a duda que los vikingos llegaron a Groenlandia y a Canadá siglos antes de que lo hiciera Cristóbal Colón. Y también se conoce el hecho de que ya en el siglo XIII el sabio Nasireddin Tusi, gran estudioso de la astronomía y cartógrafo, entre otros saberes, describió bastante acertadamente las costas de América del Sur,
250 años antes de que oficialmente fueran descubiertas. Podrían aducirse más referencias a noticias de la antigüedad acerca de mapas y continentes, pero no es necesario. Bástenos saber que el mundo antiguo no era tan limitado y tan estrecho como nosotros pensamos, y admitamos la posibilidad de que, quizá hace 10.000 o más años, existió una civilización o varias con grandes conocimientos técnicos de las que solamente han llegado hasta nosotros breves rumores y algún que otro hallazgo insólito a simple vista, como los mapas que vamos a conocer en este capítulo. El milagro consiste únicamente en mirar lo antiguo no con ojos de antiguo, sino con ojos nuevos. En esa perspectiva caben todas las interpretaciones, se abren todas las puertas, nos rodean todas las posibilidades. Es apasionante. Lean. Dice la siguiente parte del capítulo. Se llama el legendario almirante Piri Reis. En los primeros años del siglo XVIII se encontraron, entre otros valiosos documentos históricos, en el Palacio Topkapi de Estambul, unos extraños mapas distorsionados, pero que citaban y a veces describían lugares concretos. No pudieron ser bien interpretados entonces y quedaron más bien como una reliquia del pasado, sin otro valor que ese precisamente, el de reliquia. En los documentos figuraba que aquellos mapas habían pertenecido a Piri Reis, un navegante turco del siglo XVI. De la colección se conserva casi su totalidad en su país de origen, menos 2 mapas que pueden estudiarse en la Biblioteca Nacional de Berlín, y en los que aparecen la cuenca del Mediterráneo y el Mar Muerto. El mismo Piri Reis anotó en los márgenes que para la confección de sus cartas de navegación, que no otra cosa son los mapas, había utilizado una compilación de ellos que ya existía con anterioridad y que se conocía con el nombre de Barrille, que significa justamente colección. El Barrille estaba compuesto por 210 mapas parciales con el título genérico de Libro de los Mares. Los mapas encontrados en el Palacio Topkapi de Estambul llevan como fechas los años 1513 y 1528. El primero de ellos, el de 1513, comprende Bretaña, España, África Occidental, Atlántico, parte del norte de América, Suramérica y la costa de Antártida hasta la zona por debajo de África. Como ya está rasgado, hay que decir que se sospecha solo, pero debió contener en realidad, que incluía también Europa, Asia y Australia. El fechado 1528 abarca Groenlandia, Labrador, Terranova, parte de Canadá y la costa oriental de Norteamérica, hasta Florida. Ambos mapas estaban confeccionados en cuero de gacela de 85 por 60 centímetros, y en algún lugar Piri Reis había añadido a su afirmación de haber utilizado el Barrille, que ya hemos mencionado, que preparó sus mapas utilizando también 20 viejos planos y 8 mapamundis confeccionados en la época de Alejandro, y que en ellos aparecía la totalidad del mundo habitado. Esta anotación elevó la sorpresa de los investigadores a grados mucho más altos, de modo que unos mapas fechados en el siglo XVI nos trasladan de golpe a muchos siglos atrás. Pues sí, no se comprende qué interés pudo sentir Piri Reis en hacer a los estudiosos posteriores de sus cartas de navegación víctimas de un engaño que a él no le iba a reportar beneficio alguno. Hay que desechar esa hipótesis y pensar que así debió ser y que ya en los tiempos de Alejandro Magno, siglo IV a.C., eran conocidos los mares y los continentes que aparecen después del Barrille y en los propios mapas de Reis. Muchos han sido los estudiosos de estos mapas y numerosos son todavía los que pretenden desentrañar toda la sabiduría que encierran. Pero puestos a citar los más significativos, los que más lejos han llegado en sus investigaciones, no debemos olvidar a Arlington H. Mallory, Walters Lineman, Charles H. Hapgood y Richard W. Strachan. Entre todos y abarcando todos los aspectos posibles, dieron luz sobre estos misteriosos planos para que todos los humanos podamos maravillarnos con ellos de uno de los enigmas más desconcertantes de los muchos que tenemos sin resolver, porque la conclusión razonada de la totalidad de sus estudios, para los que se han servido de todos los medios de la técnica actual,
es ni más ni menos que los mapas de Piri Reis que han sido trazados basándose en fotografías aéreas, tomadas a una extraordinaria altura desde una especie de satélite de esos que cruzan ahora el cielo, pero en los que era incluso imposible pensar en los primeros años de nuestro siglo. ¿Fotografía aérea hace más de 400 años? Si los mapas son del siglo XVI. ¿Hace 23 siglos si estaba ya confeccionado en la época de Alejandro Magno? ¿Anteriores quizá? Las distorsiones que aparecen en los planos lo son solo en una interpretación lineal, sobre una mesa, sobre una superficie plana, pero ajustando los mapas al globo terrestre desaparecen las incorrecciones y todo, mares, tierras, islas, quedan en su lugar, como si el mapamundi hubiera sido realizado en nuestros días basándose en una sola fotografía a gran altura. Y según las noticias que nos da la historia, en el siglo XVI y antes mucho menos, no existió la aerofotografía ni se conocía todavía las tierras que los españoles estaban descubriendo y por lo tanto no podía figurar lógicamente en los mapas. Los descubrimientos realizados por Colón, Vespucio y Magallanes hasta 1513, fecha del mapa en que figura el continente americano, fueron solo parciales y podrían haber reflejado exclusivamente algunos puntos dispersos de la costa. En los mapas de Reis está escrita la totalidad de la costa y los deltas de los grandes ríos, en los que tampoco entraron los descubridores. Cortés llegó a la costa de México en 1520 y Pizarro al Perú en 1531, y después de la fecha que ostentan los mapas. No pudo, pues, basarse Piri Reis en sus viajes ni en sus referencias para confeccionar sus mapas. Hemos de creer en las afirmaciones del navegante turco de que sus conocimientos geográficos y cartográficos eran una recopilación de mapas anteriores, muy anteriores en el tiempo. Suposición que se ve reforzada por las numerosas citas de autores antiguos, algunas de ellas ya mencionadas aquí, que insisten en que en toda la Tierra era conocida hace miles de años. Pero ¿quién fue ese Piri Reis y de dónde extrajo directamente la información que se recoge en sus portentosas cartas de navegación? Es el personaje mismo quien responde en parte a estas cuestiones, anotando en los márgenes que obtuvo los mapas en el año 1507, tras una refriega frente a las costas de Valencia en la que él, con la colaboración de su tío Kemal, capturó 7 buques españoles. Uno de los marineros apresado llevaba en su poder los mapas que había utilizado Colón y de los que se sirvió para sus viajes y descubrimientos. El marinero afirmó haber acompañado al almirante Colón en 3 de sus 4 viajes y que los mapas eran de la época de Alejandro Magno. Estos mapas serían sumados a las otras colecciones cuando el sultán Selim I encargó a Piri Reis la confección del mapamundi que estamos estudiando. De Piri Mulli I din Reis se conocen datos suficientes para poder hacernos una idea de su vida y de su personalidad. Fue sobrino de un famoso pirata, Kemal, y si no tan famoso como él, sí fue por lo menos tan pirata. Ambos heredaron las técnicas de asalto marítimo tradicionales en el Mediterráneo desde que se inventó la navegación.